Bueno, Fernando Salino ya está en línea con nosotros. Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Fer? Bien. Bueno, podemos seguir hablando de lo que sucedió ayer en el ámbito nacional y si te parece después comentamos un poco lo que ha dejado la apertura aquí en la ciudad capital. Sí, ya que estoy empiezo coincidiendo con Cristian, con alguna precisión si él me permite. Sí, claro. San Luis no tuvo discrepancias ideológicas o de políticas económicas, sí las tenía, pero en realidad Alberto Rodríguez no firmó porque no le convenía a San Luis, concretamente, como él lo dijo, fue en defensa de los intereses de San Luis. Esa es una de los momentos que San Luis no debe olvidar, es un altísimo momento de la política de San Luis, cuando en el Senado de la Nación Alberto le dice, ustedes no saben administrar, lo dice delante de todos, de propios y extraños, y de algunos propios que hoy ya no son tan propios, ¿sí? Y además dice esto con mucha precisión, y les dice, y como Cristian dice, pero no fue el destino el que hizo, no, es la más cruda realidad la que le dio la razón a San Luis. Es interesantísimo esto, y es un momento para recordar siempre. Respecto de lo del presidente ayer, a mí me pareció un buen discurso, que por supuesto está absolutamente banalizado por interpretaciones interesadas, por figuras muy menores que tienen otras implicancias, que fue un discurso largo, para mí fue corto. El presidente le habla a la Asamblea Legislativa una sola vez en el año. Claro. Tiene que dar cuenta de lo que hizo en una de las crisis más grandes del mundo. Si para hacer eso 2 horas les parece mucho, están equivocados. Uno podrá creer que hay que acortar la oratoria, etcétera, pero este informe es central. Esto marca una rendición de cuentas de lo que hizo Argentina, lo que hizo el gobierno argentino en pandemia y lo que piensa hacer en un futuro que es absolutamente incierto. De manera que decir que porque duró 2 horas fue largo, no lo comparto. Fuera de esto, digo algunas cuestiones del discurso que me parecieron centrales. Un tema que me pareció central es el tema del litio. Hablar de los vehículos eléctricos, del hidrógeno verde, y colocarse en el mundo. Quiero decir en este sentido que tuve la fortuna, siendo rector de la Universidad de La Punta, de traer a San Luis a uno de los especialistas más grandes de litio de la República Argentina en el 2018. O sea, San Luis trabaja en esta política. Buscar inversiones en las industrias de autopartes y automotrices es de una lucidez económica muy grande y me parece que es por donde Argentina tiene que ir. Lo que refiere al uso, a la explotación, a la distribución permitida del cannabis medicinal, inclusive de un modo industrial, más me parece también un tema interesantísimo, una salida importante y un reconocimiento de la realidad. Lo que hizo el presidente lo va a presentar como proyecto respecto a las compras nacionales de medicamentos y las posibilidades de pymes que trabajen en este sector y demás, me parece un aspecto central del discurso, igual que lo que tiene que ver con la agroindustria. No podemos seguir, esto lo estudiábamos cuando en los palotes de economía se estudia que vos tenés que generar valor agregado. No podemos seguir vendiendo commodities y nada más. Algunos sostendrán que sí, y evidentemente esto es lo que nos permite tener bastantes ingresos de exportación, pero sería mucho más importante que efectivamente surgiera lo que se habló ayer de agroindustria. Y después lo que se habló de hidrocarburos, de la industria hidrocarburífera, y todo lo que se pueda trabajar en energía, me parece que completa una serie de anuncios verdaderamente importantes y me parece que es de los lugares que tenemos que mirar. Bien. Fer, respecto a traerlo a Macri al plano de la justicia y plantearlo como una querella, ¿qué opinás? ¿Cómo lo ves? ¿Como una estrategia electoral, más allá de la cuestión netamente económica y de responsabilidades del gobierno de Mauricio Macri? Mira, acá podemos caer en otra deformación. De todo lo que dijo el presidente y de casi todos los hechos que pasan, se está intentando tomar el efecto y no el contenido. Es decir,
gente le puede convenir o no le puede convenir, o puede ser electoral o no puede ser electoral. Pero primero hay que decir que se contrajo una deuda que no encuentra fundamento, está al borde de la ilegalidad. Y eso hay que investigarlo. No sé a quién le conviene, o si lo hizo por H o lo hizo por B, o si es un año electoral. Ese es un análisis político que puede ser posterior y es muy interesante. Pero el fondo de la cuestión es que acá el porcentaje del PBI que se llevaba la deuda pública argentina cuando entró Macri era ínfimo y lo triplicó. Claro, Y esto es el problema. Y además nadie ve una sola obra y les cuesta muchísimo explicar fuera de la fuga de capitales qué hicieron con ese dinero. Y este es el contenido, este es el fondo de la cuestión. En la mirada sobre esto, otra vez podemos volver a San Luis. En 2005, en 2006, vino Luis Lusquinos, era rector de la Universidad de La Punta, y vino un especialista brasileño a hablar de un libro, me regaló un libro en particular que está en portugués, pero se entiende muy bien, que se llamaba La politización de la justicia y la judicialización de la política. Esto no es nuevo, estoy diciendo, no recuerdo qué libro, pero bueno, lo tengo en otro lado. Pero para ser preciso en la fecha y para tener el nombre del especialista que vino. 15 años pero atrás, fíjense que ya se hablaba de la politización de la Sí, justicia sí. y la judicialización de la política. 15 años atrás. Todo este tema que está rondando la cuestión, cuando la política va a la justicia es porque fracasó, es su impotencia, o porque hay hechos delictivos que no hay otra solución, como en este caso. Y cuando se judicializa la política pasa lo mismo. Acá esto lo tenemos que terminar. Obviamente que si un gobierno entra y verifica hechos delictivos del gobierno anterior o que los considera como tales, lo menos que corresponde es que haga una denuncia. Y esto surge a raíz de una investigación que parece ser muy seria del Banco Central, de especialistas en esto, que encuentran un cúmulo de irregularidades muy grandes, como que por ejemplo esto se aprobó después de que se había hecho. Entonces, evidentemente acá, y esto no es un tema de forma, de contenido, este es un tema profundo, serio, que claramente hay que investigar, tal vez debió haberse hecho antes, bueno, se hace ahora. Y bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Rápido, Fer, nos venimos para la ciudad capital. Ayer también se dio la apertura de las sesiones aquí en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad capitalina. Y bueno, también con un discurso muy apuntado a lo que fue el último año de gestión, por supuesto, pero para lo que vendrá, ¿no? Todo lo que será este 2021. Sí, el intendente, me asombró que se sacara el saco el intendente, no sé si hubo alguna explicación, pero me parecía que estaba mejor con saco. Digo, para caer un poco en la pavada que cae todo el periodismo nacional hablando de discursos tan importantes como estos, pero me llamó la atención porque uno mira mucho la imagen, lo veía de celeste y después lo vi de blanco y dije, o hacía mucho calor o bueno, vaya a saber. Por ahí pidió permiso, estuvo más divertido de lo que a mí me consta. Creo que fue un discurso por demás interesante, creo que hay que volver a leerlo varias veces. Creo que hay algunas cuestiones que se van a crear y demás que es lo que tenemos que pedir que sean eficientes, porque se va a crear una Secretaría de Medio Ambiente que va a crear una comisión para una cuestión ambiental fundamental para la ciudad. Uno cuando lee tantos nombres, a veces la gente teme que esto no sea demasiado eficiente o demasiado rápido. Esperemos que se haga porque la ciudad lo necesita, porque además es una ciudad destinada a crecer. Y me parece que el discurso del intendente justamente apunta a ordenar ese crecimiento. Va a ser inexorable que San Luis tenga muchos más edificios, por ejemplo, y mucho más desarrollo en todo sentido. Lo tenemos que hacer contemplando el medio ambiente. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y me parece muy saludable que el intendente haga un lugar en este sentido a todo esto. Después se buscarán las precisiones como pretenden algunos concejales de la oposición que le exigen mayor precisión, exigen cuestiones presupuestarias. Me parece interesante que se preocupen por eso. Estoy seguro de que se va a cumplir con esto y de que las obras se van a poder hacer, sobre todo si
ayuda de la nación para San Luis, más todo lo que pone la provincia en el municipio, más un manejo eficiente de la cuestión impositiva, de la cuestión recaudatoria, de la que también se habló y que quedó en evidencia, me parece que pueden ayudar a un San Luis más ordenado en crecimiento, obviamente a la salida de una situación tan compleja como la que plantea la pandemia. Fer, otro de los temas centrales fue la discusión y el planteo de el boleto estudiantil gratuito, donde confirmó el intendente que sí, que es una necesidad y que él quiere impulsarlo, pero con una discusión y un análisis racional de todo esto. Es decir, que no sea un boleto estudiantil universal, es decir, para todos por igual, para alumnos de escuelas privadas, para familias pudientes, sino realmente para quienes lo necesitan, considerando además que estos fondos salen de los propios recursos del Estado, recursos públicos. Este es un tema dificilísimo. No es difícil, es dificilísimo, porque está absolutamente enganchado con el tema del transporte. Absolutamente. Digamos, alguien podrá decir esto tiene un alto contenido social, resuelve un problema. En realidad lo empacha, porque el problema sigue. Claro. El problema del transporte es universal, el subsidio al transporte es universal, a todo el transporte, porque el transporte resulta deficitario. Es tan deficitario como imprescindible. Porque si yo digo que los chicos tienen que ir a la escuela, sí tienen que ir a la escuela. Si hoy hay una fiebre por la presencialidad, obviamente hay que facilitar todo lo necesario para que los chicos vayan a la escuela. Esto es elemental, clarísimo y es propio de una ideología que sostiene que el Estado se debe sí ocupar de estas cuestiones. Pero acá hay que resolver todo un tema que tiene que ver con dónde están localizadas las escuelas, hasta dónde los transportes. Los padres quieren que los chicos y aún chicos del secundario y demás, prácticamente el colectivo los deje dentro del aula. Es decir, acá habría que hacer toda una revisión de la diagramación del transporte, de ver efectivamente por qué los chicos se trasladan tanto para ir a la escuela y no tienen escuelas en la proximidad de su casa. Muchas veces las tienen y no hay voluntad de ir a esas escuelas, sino que se buscan otras. Sucede lo mismo con los docentes. Es un tema profundo y complejo, que sí se debe resolver la llegada de los estudiantes a la escuela y facilitarle a aquellos que no tienen recursos para hacerlo. Pero no es de sencilla resolución aumentando un subsidio o facilitando alguna tramitación. Esto hay que pensarlo en profundo. La municipalidad tiene una empresa de transporte como Transpuntano que tiene una estructura de costos muy difícil, que hay que analizar en profundidad y que hay que relacionar directamente con esto del boleto estudiantil gratuito, de que a esta altura del partido estudiantes de Juana Coslay vienen a la ciudad. Esto tiene que seguir siendo, o Juana Coslay ya tiene una entidad como para tener centros educativos que hagan que los alumnos no deban desplazarse. Claro. Obviamente cada uno va a la escuela que quiere, y si tiene los medios para hacerlo, bueno, esto es absolutamente libre, pero sería deseable que Juana Coslay, por ejemplo, o La Punta, o ese tipo de poblaciones tengan un desarrollo tan grande como para contener las necesidades de la población y que esto evite un traslado que además se da siempre en el mismo horario, en la misma dirección, y esto dificulta tremendamente la cuestión, porque no sé, entre las 7 y las 9 de la mañana viaja todo el mundo y a las 10:15 el colectivo está vacío. Entonces, ahí es donde este tema adquiere esta profundidad que digo. Claro. Fer, te agradecemos como siempre y la continuamos en la semana. Sí, fueron más títulos que soluciones, porque además no las tengo. Pero me parece que eso es un poco lo que quedó de lo que escuchamos. Sí, pero está bueno porque esas son las preguntas que también nos estamos haciendo nosotros, por supuesto. Gracias, Fer. Cuando quieran, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Fernando.